Bueno, muy bien, hermanos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Permítame leerlo una vez más. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Hermanos, recordemos que estamos hablando de la cena, ¿cierto? Ya estamos prontos a terminar, hermanos, esta enseñanza, de la cual creo que hemos sacado mucho provecho, ¿no, hermanos? Creo que hemos aprendido muchas cosas y creo que deberíamos cada día someternos más a la palabra para de la misma forma hacer la voluntad del Señor. Entonces vamos a orar. Quiero que usted incline su rostro y juntos oremos y agradezcamos al Señor. Amado Dios, buen y fiel, en esta mañana estamos tan agradecidos contigo, Señor, porque nos has permitido venir a tu casa, Señor. Lo decimos de manera simbólica, por supuesto, en agradecimiento a ti, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos encontramos con nuestros hermanos. Sabemos, Señor, que cuando los cultos finalicen vamos a reírnos con ellos, vamos a compartir como familia, Señor. Tendremos un tiempo de coinonía, Señor, y te damos gracias, amado Dios, por eso. Agradecemos también por las enseñanzas que hemos venido llevando, Señor, sobre la enseñanza general eclesiología, Padre. Es necesario tener una buena eclesiología y un buen entendimiento de la misma en la iglesia. Por lo tanto, te rogamos a ti, Dios, que esta palabra pueda ser de bendición para nuestros hermanos, los que están aquí en esta mañana, los que seguramente nos escucharán, y también para los hermanos en la ciudad de Cali. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, el apóstol Pablo, como usted bien lo sabe, había estado escuchando que en la iglesia de Corinto habían algunas perversiones en el momento que se tomaba la cena. Recuerde que los más ricos comían, ¿cierto? Se saciaban, pero los que eran pobres pues no podían comer algunas cosas. Por eso el apóstol Pablo les dice: si ustedes van a comer, coman en su casa. Tajantemente el apóstol Pablo les dice esto. El apóstol Pablo, hermanos, en ningún momento aprobaba lo que esta iglesia estaba haciendo, ya que lo que estaba haciendo, hermano, pues realmente era algo que se salía de las normas legales de Cristo. Una iglesia del Señor debe tomar la cena, por supuesto, pero debe hacerlo de la manera correcta, hermanos, no de la manera que de pronto nosotros queramos tomarla, no, es de la manera como el Señor lo dice. En 1 Corintios 11, 17 y 18, si usted lo quiere buscar, el apóstol Pablo dice esto, mire: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino ¿para qué? Para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte, dice el apóstol Pablo, lo creo. Hasta allí nomás, hermanos. Queridos hermanos, para que nosotros en verdad tengamos un claro entendimiento de la cena del Señor, debemos entender lo que pasaba en Éxodo, hermanos. Debemos entender eso. Debemos entender la ordenanza que el Señor dio a ese pueblo terco, a ese pueblo inmaduro. Pero cuando usted va al Nuevo Testamento, para entender el capítulo 11, debemos leerlo a la luz del contexto del capítulo 10. Si no lo hacemos de esta forma, hermanos, estaríamos nosotros teniendo un panorama de pronto muy corto sobre la cena del Señor. Y es preciso que usted primero lea el capítulo 10, que usted vea la disertación que el apóstol Pablo hace sobre los padres del Antiguo Testamento, citando Levítico, citando Números, citando Deuteronomio, citando Éxodo, donde el apóstol Pablo está mostrándonos la terquedad de este pueblo, la ignorancia de este pueblo. Como lo vamos a leer más adelante, vamos a ver que por causa del pecado murieron muchas personas, hermanos.
porque no entendieron. Y muchos de ellos, en vez de adorar al Señor, lo que hicieron fue, después de comer y beber, que es una sombra de lo que iba a pasar más adelante, lo que ellos hicieron después de comer y beber era ponerse a bailar y a adorar dioses falsos, hermanos. Entonces es preciso que veamos desde el capítulo 10 para que tengamos un panorama maravilloso y correcto sobre la cena del Señor. El apóstol Pablo, volviendo a nuestro versículo, amonesta a esta iglesia y les enseña a través de la Torá o a través de la ley, como lo conocen los judíos, cómo nuestros antepasados tentaron al Señor, hermanos, en el desierto, haciendo varias cosas. En primer lugar, con la inmoralidad sexual, es decir, ellos cayeron en fornicación. En segundo lugar, en murmuraciones, hermanos. Recordemos que la murmuración es pecado. Y el llamado, por supuesto, de la palabra del Señor es a que tengamos cuidado con la idolatría, en primer lugar. En segundo lugar, hermanos, con la inmoralidad sexual. Y en tercer lugar, con la murmuración. Ahora, no bastando esto, hermanos, no bastando esto, ellos participaron de la cena del Señor desordenadamente. Me refiero a los hermanos en Corinto, rindiendo culto a cosas que no tenían que rendir, haciendo lo mismo que hicieron nuestros hermanos allí en el libro de Éxodo capítulo 32. Así como ellos adoraron a ese becerro de oro, pues en el Nuevo Testamento vemos cómo esta iglesia tenía como ídolo a la comida, tenía como ídolo la inmoralidad sexual y las murmuraciones, hermanos. Y recuerde que la idolatría va a ser castigada por el Señor. La murmuración, hermanos. O si no, ¿usted por qué cree que María y algunas personas, cuando hablaron de su líder, en este caso Moisés, por supuesto, el Señor les llenó de lepra, hermanos? Porque la murmuración desde el Antiguo Testamento es un pecado condenable hasta el día de hoy. Quiero que usted me acompañe a 1 Corintios 10, versículo del 19 al 22, y podamos entender un poquito, hermano, lo que estaba sucediendo allí. 1 Corintios capítulo 10, versículo 19, hermanos, hasta el versículo 22, hermanos. Dice el apóstol Pablo en su narrativa: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? Y miren la última pregunta que hace: ¿somos más fuertes que Él? Cuando usted se pone a mirar solamente las preguntas que el apóstol Pablo, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo lo que está haciendo es llevándonos a través de la narrativa a Éxodo 32, por supuesto, entre otros versículos. El apóstol Pablo amonesta, y no solamente amonesta, hermanos, sino que hace una advertencia clara, mostrando la desobediencia y la idolatría que el pueblo de Israel tuvo con el Señor, hermanos, el cual llevó a muchos a muerte. Y usted lo puede ver, por ejemplo, en Éxodo 32 del 1 al 6, y quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. Mire la ignorancia de este pueblo. Ellos conocieron al Dios de Israel, ellos entendieron quién los había sacado de Egipto, hermano, es decir, del mundo, pero ellos dicen: háganos dioses que puedan guiarnos. No sabemos
Y miren la manera tan despectiva que dice: no sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo hasta aquí desde la tierra de Egipto. Versículo 2, no sé si usted está conmigo en Éxodo 32, del 1 en adelante, hermanos. Versículo 2 dice: Aarón les respondió: quítenles a sus esposas, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráigamelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro y lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Los israelitas vieron el becerro de oro y exclamaron: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora yo pregunto, ¿ese Dios o esos dioses realmente liberaron a ese pueblo de Egipto? No, ellos estaban negando al Señor, hermanos. Versículo 5, y al ver Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció: mañana celebraremos un festival al Señor. Temprano a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante, ¿qué, hermanos? Comida y bebida, y se entregaron a diversiones paganas. Hasta allí nomás, hermanos. Ese día murieron por la idolatría, por su pecado sexual, hermanos, como 3,000 hombres a mano de los levitas. Como 3,000 hombres. No se precisa 3,000 solamente, como 3,000. Es muy posible que la mortandad hubiera sido más. Pero la desobediencia, hermanos, que es lo que quiero que usted entienda, tiene consecuencias terribles. Cuando uno desobedece al Señor, pues uno dice: al fin y al cabo eso no pasa nada, ¿cierto? Eso no sucede nada. Pero el Antiguo Testamento nos muestra cómo el Señor fue tan radical, hermanos, con aquellos que pecaban y eran desobedientes. Y de la misma forma, hermanos, nosotros debemos mostrarnos, hermanos, como el Señor se muestra, radical. Nosotros no podemos estar soportándole a todo el mundo la idolatría, las mentiras. No, hermanos, el Señor nos llama en esta mañana a que entendamos cómo este pueblo se desvió de la manera más desagradable. Este pueblo pensó que haciendo esos ídolos estaban agradando al Señor. Y la misma palabra de Dios que nos dice que ellos exclamaron: mañana celebraremos un festival al Señor. Nótese que está en mayúscula, entendiendo de que es para Dios. Pero la pregunta es esta: ¿acaso Moisés les ordenó hacer eso? No. Moisés en ningún momento, hermanos, dice: si yo no me demoro, hagan dioses. No, ellos sabían que se iban a encontrar cara a cara con el Señor. Y ellos tenían que aprender a ¿qué? A esperar, hermanos. Pero no lo hicieron. Hermanos, esta enseñanza tendrá los siguientes enunciados. Hemos visto tan solo la introducción. El primer enunciado es este, hermanos: la mesa de la cual participamos como pueblo es del Señor. Y usted tiene que tener claridad en eso. La mesa de la cual participamos como pueblo es de ¿quién, hermanos? Del Señor. Punto número 2, y es una pregunta: ¿qué debemos entender entonces de la mesa del Señor? Y miraremos conclusiones y aplicaciones finales. Amén, hermanos. Entonces desarrollemos de una manera limpia y de una manera lícita nuestra enseñanza. El primer punto es este, para que usted lo anote y tengamos material para este viernes, hermanos. Este viernes nos encontramos. La mesa de la cual participamos como pueblo, y subraya allí, es del Señor. Es del Señor. Debemos destacar cómo las Sagradas Escrituras nos informan, hermanos, de la repetición del título del Señor. Cuando se habla de la cena, se habla que es la cena de ¿quién? Del Señor. La mesa de ¿quién? Del Señor. La copa del Señor, ¿cierto? El pan del Señor.
No está hablando de que es de el pastor o de los israelitas o de los judíos. No, es del Señor. Por ejemplo, hermanos, debemos entender que Cristo mismo fue el que instituyó la cena. Si tenemos claridad solamente en ese punto, pues hemos entendido, o entenderemos más bien, discúlpeme si he sido redundante, que cuando participamos de la cena del Señor, hermanos, no venimos a participar de cualquier cena, sino de la cena de ¿quién? Del Señor. Entonces, hermanos, para que usted me entienda con más claridad, veamos estos ejemplos. Por ejemplo, se nos habla de la cena del Señor, de la cena del Señor. Se nos habla del Señor Jesús como aquel que la instituyó. Pero mire que todo apunta al Señor. También se nos dice, hablando de la cena, de la muerte ¿de quién? Del Señor, para liberación de nuestro pecado. También se habla de la copa del Señor. Se habla del cuerpo y de la sangre del Señor en propiciación de su pueblo. Y también se habla del juicio ¿de quién? Del Señor. Entonces, hermanos, démonos cuenta que todo apunta al Señor, hermanos, porque la mesa de la cual participamos cada mes, por lo menos en este lugar, hemos reconocido que es del Señor. Amén, hermanos, es solamente del Señor. Es posible que la iglesia en Corinto haya olvidado que esta cena era del Señor. Es muy posible que esto haya pasado. ¿Y de quién era la cena del Señor? ¿Y qué significaba la cena del Señor? Y si yo a usted le pregunto en esta mañana, pues estas mismas cosas, pero en forma, por supuesto, de pregunta, ¿será que usted ya habrá entendido de quién es la cena? ¿Será que usted ya habrá entendido qué significa la cena? ¿Será que usted realmente ha entendido para quién o por qué honramos al Señor a través de esta cena? Es por eso que el apóstol Pablo inmediatamente, cuando escucha que el pueblo de Corinto o la iglesia de Corinto está tan desordenado, el apóstol Pablo inmediatamente, ¿sabe qué hace? Comienza a corregir. Por eso él no envía una sola carta, ni tampoco dos. Es posible que él haya enviado una tercera carta, y esa carta se le haya conocido como la carta severa, hermanos. Recuerde que los ricos comían de todo, ¿se acuerda usted? Sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Y los pobres pues no comían a causa de su pobreza, hermanos. Los hermanos de Corinto no llegaron a tener claridad que la mesa a la cual asistían para compartir el pan y para compartir también la copa era la mesa del Señor. Y me temo, hermanos, y présteme toda su atención, me temo que a veces nosotros no entendemos eso, hermanos. Y me temo también decir esto, que a veces, sabiendo que vamos a compartir la mesa que es del Señor, no nos preparamos para ese momento, hermanos. Y a veces pensamos que tenemos que prepararnos es el domingo por la mañana. O sea, yo me levanto a tal hora, la que sea, y a partir de ese momento tengo que empezarme a santificar, porque en la mañana en la iglesia vamos a tomar la cena del Señor. Y quiero decirles, hermanos, que no es así. Así como los hermanos en Corinto, vuelvo y repito, no tuvieron claridad de la mesa a la cual asistían, ni mucho menos, hermanos, entendieron lo que el apóstol Pablo les había dicho. A veces somos así nosotros. No oramos, no leemos, hermanos, no nos preparamos, y por no hacer esto, ¿sabe qué sucede? Que tomamos la cena del Señor indignamente, hermanos. Ahora, ¿sabe qué es lo grato para los hermanos en general? Incluyéndome a mí primero, que pues los hermanos no saben realmente cuál es nuestro caminar. Y eso realmente no debería preocuparnos. Lo que debería preocuparnos, hermanos, es que el Señor sí nos está viendo. ¿Sí o no? O sea, que me vea un hermano, pues no pasa nada. Porque pues obviamente cada cual hace sus cosas en la casa. Pero el que realmente me está viendo, hermano, y que sabe que me estoy preparando es el Señor. Y pues la pregunta siempre va a ser la misma, hermano. ¿Nos preparamos honestamente para tomar la cena del Señor? ¿O simplemente, hermano, venimos, tomamos, escuchamos la palabra y nos vamos y ya?
Hermanos, miren, tomar la cena del Señor, como lo hemos dicho aquí, y como ustedes mismos los días viernes me lo han dicho, cuando ustedes participan, es tomarla con temor y con temblor, hermanos. Y ese temblor debería ser literal. Deberíamos temblar de miedo, hermanos. ¿En qué sentido? En que vamos a participar de algo que en un futuro lo haremos nuevamente con el Señor. Y el que la va a compartir será el Señor mismo, hermanos. Y esto debería hacernos temblar, hermanos. Pero a veces tomamos esto de una manera tan laxa, como que, pues sí, muy chévere y todo. Hermanos, ¿saben por qué los corintianos nunca observaron la cena del Señor como propia de Dios? Lo primero, porque estaban más preocupados de sus propias cosas. Por eso ellos no entendían. Por eso el apóstol Pablo tiene que regañarlos. Ellos estaban más preocupados por otras cosas. Estaban más preocupados por la comida. Estaban más preocupados por no darle a los pobres. Estaban más preocupados por el qué dirán. Y por eso, hermanos, nunca tomaron la cena del Señor de la manera adecuada. ¿Cuántas veces venimos al culto y estamos en el culto? Es decir, usted está allí sentado, pero su mente está divagando en otras cosas, hermano. ¿Cuántas veces no hacemos eso? Creo que muchas veces. Y si venimos al culto, es al culto, hermanos. ¿Sí o no? Es al culto, es estar pendiente de lo que el Señor nos habla. Y cuando estamos en otro lugar, es estar pendiente de eso que estamos haciendo. Pero los corintianos perdieron de vista toda la cena del Señor, y lo que iniciaron a hacer, hermano, es a preocuparse por otras cosas. Por ejemplo, traigámoslo al tiempo de hoy. ¿Qué vamos a almorzar más tarde? ¿Será que dejé la estufa apagada? Ay, se me olvidó tomarme el café tan rico que está ese café. Bueno, dejé un poquito de calentado, más tarde me lo como, apenas llegue, lo primero que hago. Pero se nos olvida, hermanos, esto que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo es sirviendo al Señor, hermanos. Lo segundo, perdieron de vista las cosas santas del Señor. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántos hermanos en el mundo ya perdieron de vista las cosas santas del Señor? Creo que muchos, ¿no, hermanos? Si hiciéramos una evaluación sincera, creo que muchos. Hoy en día, para muchos es más importante irse a un parque, quedarse acostadito, y con los fríos que hacen, ¿no? Y con estos fríos que están haciendo, pues no, yo más bien me arruncho ahí, Dios me ayude. No, hermanos, esto no es así, hermanos queridos. Lo tercero, se olvidaron que la cena del Señor era su presencia visible. Mire, cuando usted participa o participamos de la cena del Señor, el pan y la copa, que por supuesto significan el cuerpo y la sangre del Señor, allí el Señor está visible en su espíritu, hermano. ¿Sabían ustedes? El espíritu del Señor, hermanos, no tenemos que invitarlo todos los días a que venga, porque Él ya mora dentro de nosotros. Y si usted toma la cena del Señor y dice, no, pues el Señor está por allá en el cielo sentado, no, Él está en medio de nosotros y Él está mirando lo que hacemos. Y lo más maravilloso, hermanos, es que el Señor está pesando el corazón de cada persona en ese momento. Como le digo, yo no lo puedo ver, pero el Señor sí está pesando realmente. Cuando usted toma la cena, cuando usted toma el pan y el vino, Dios sí sabe en ese momento usted qué está pensando. Y mire lo cuarto que pasó. Ellos perdieron el valor real de venir a la mesa del Señor. Para ellos ya no era importante. O sea, era importante ir, pero a comer, pero no a tomar la cena del Señor. Y nosotros, la segunda audiencia, estaremos con la misma actitud de estos hermanos. Quiero que usted piense en esta mañana, esta pregunta que le estoy haciendo. ¿Estaremos como su segunda audiencia con la misma actitud de estos hermanos? ¿Será que usted viene y participa de la mesa, pero usted no tiene en cuenta que su mente y su corazón está más preocupado
de lo que va a hacer esta semana. Uy, esta semana tengo escuela, esta semana tengo que pagar. Eso no debería importarnos el día del Señor. Porque el día del Señor, hermano, les recuerdo, es el día de reposo. Es el día que nosotros descansamos en el Señor, hermanos. ¿O no? Es el día en que nosotros magnificamos a Cristo por lo que Él hizo por nosotros. Y le aseguro que por más que usted se preocupe, hermano, como lo dice el Señor en Mateo, usted no va a añadir un codo a su estatura. Usted no lo va a hacer, hermano. Usted no va a salir de acá más alto. Usted no va a salir de acá con más dinero, hermano. Se lo aseguro que no. Lo que usted debe hacer y enseñar a sus hijos es a depender de Cristo. Amén. La mesa a la cual accedemos mensualmente es la mesa del Señor, hermanos. No es su mesa, no es la suya. Es la mesa del Señor. Cuando usted tome el pan, cuando usted tome el vino, hermano, no diga, uy, qué rico. No, hermanos. Inclusive, hermanos, ayer ya hablé con un panadero, gracias al Señor, y Él nos va a hacer el pan a partir ya del otro mes, y va a ser un pan muy delgado, sin levadura, porque tenemos que ser bien bíblicos en todo, hermanos. La mesa del Señor, hermanos, a la cual accedemos mensualmente, vuelvo y repito, es del Señor, no es nuestra. Es por esto, hermanos, que cuando vamos a ella, debemos ir con el mayor cuidado y respeto, hermanos. El mayor cuidado y respeto. No es tanto la ropa que usted traiga al culto. No, no es tanto eso, sino el cuidado y el respeto. Segundo, usted debe observar la cena del Señor como algo sagrado, hermano. Como algo sacro. Como algo puro. Como lo hemos dicho muchas veces, no es tomarnos, hermano, un desayuno. No es como eso. Tampoco es como una comida. Lo tercero, hermanos, debemos mirar la cena del Señor con santidad, con gozo, hermanos, con toda santidad. Y usted tiene que evaluar cómo está su vida delante de Dios. Por eso es que el Señor nos dice, o nos llama mejor, a que nos examinemos, ¿cierto? Y después de que usted se examine, ¿qué tiene que hacer? Tomar la cena del Señor. Y a veces yo me doy cuenta de algunos hermanos que no participan de la cena. Entonces yo me pregunto desde acá, el pecado que el hermano tiene es un pecado más grande que Dios, porque Dios no lo puede perdonar. Y la única sugerencia de Pablo a examinarnos precisamente es a eso, examínese, sin dejar de tomar ¿qué? La cena del Señor. Usted debe venir a la cena del Señor con dignidad, hermanos, y con transparencia de un fiel creyente, hermanos. Y usted debe ser sometido por su propia familia o por sus propios hermanos a reprensión si usted no vive una vida de obediencia. Eso lo dijimos hoy hace 8 días, ¿se acuerdan? ¿Sabe por qué, hermanos, decimos esto? Porque a veces no nos gusta que se nos corrija. Nos molesta. Pensamos que como tenemos ya algunos años y hemos recorrido y tenemos, abro comillas, experiencia, entonces nadie puede venirnos a decir nada. Pero quiero decirle algo, hermanos, ninguno debe tomar la cena del Señor sin ser reprendido primeramente por el Señor. Y si estamos fallando en algo, debemos dejarnos corregir, hermanos. También, hermanos, debemos venir a la cena del Señor con sobriedad y con un entendimiento claro, hermanos. ¿Saben por qué, hermanos? Por la sencilla razón, vuelvo y repito, de que la mesa a la cual accedemos es la mesa de ¿quién, hermanos? Del Señor, hermanos. No es nuestra mesa, es la mesa del Señor. Permítame preguntar en esta mañana, y quiero que usted se responda con toda honestidad. ¿Usted permite que alguien llegue a su casa, ya sea a desayunar, o a almorzar, o a comer, y desordene su mesa? Honestamente, ¿usted permite eso? Creo que la respuesta es no. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el argumento que de pronto usted me va a decir? Y que también yo voy a decir, pastor o hermanos, es que nosotros somos muy ordenados.
y no nos gusta que nadie, ni siquiera un desconocido, venga a nuestra mesa y haga lo que quiera. Esa es la respuesta. Más bien, esa persona que va para su casa y desordene lo que quiera, ¿cierto? Eso es lo que pensamos. Y eso se llama sentido de pertenencia, hermanos. Está bien, sentido de pertenencia, porque usted no va a permitir que nadie venga a la mesa, a su casa, a hacer lo que quiera, ¿sí o no? O sea, invita a usted a alguien a almorzar, entonces el hermano o la persona que usted invita, pues se comió todo y no dejó para nadie. Creo que eso usted no lo va a permitir. Ahora, hermanos, si nosotros no permitimos que alguien sea desordenado en nuestra casa, entonces ¿por qué accedemos a la mesa del Señor irrespetuosamente? O sea, ¿por qué eso sí lo permitimos? O sea, ¿por qué permitimos en nuestra casa algunas cosas y en la iglesia no defendemos la cena del Señor? ¿Por qué no lo hacemos, hermano? La respuesta es sencilla: porque es mi casa y lo demás no me interesa. Pero, hermanos queridos, ¿sabe cómo se llama esto? Doble moral. Esto es doble moral, sencillamente, hermanos. Aparentar una cosa, porque si es sentido de pertenencia, pero entonces en la iglesia donde el Señor nos ha puesto por gracia, entonces allí precisamente no tenemos sentido de pertenencia. Eso es lo que yo entiendo. Eso es lo que yo entiendo, hermanos. Y eso es lo que debemos todos entender. Mi casa la hago respetar. He escuchado que algunos hermanos han dicho: no, yo la hago respetar, como sea. ¿Y la iglesia? ¿Y por qué la iglesia no, hermanos? ¿Cuál es la diferencia? Doble moral, hermanos. Doble moral. Y esta doble moral era lo que sucedía en Corinto, hermanos. Ellos iban a la mesa indignamente. Por eso Pablo les dice: si van a comer, coman en su casa. Eso es lo que Pablo les dice a ellos. Hermanos, nuevamente el llamado a que todos en esta mañana consideremos santamente, con transparencia, esta ordenanza, hermanos. Y si usted en esta mañana reconoce, porque mire que desde la enseñanza primera, o desde ese pensamiento que compartimos esta mañana, el llamado del Antiguo Testamento, ¿cuál es? Arrepiéntanse. Es que, hermano, no hay otra manera más de que nosotros entendamos, hermanos. Si yo hoy no reconozco que estoy fallando, y si yo no me arrepiento, hermano, seguiré haciendo lo mismo siempre, hermano. ¿O no, hermanos? Por eso es que usted ve a muchos hermanos con una doble moral. Y la doble moral debe ser sacada de nuestra vida, hermano. La doble moral debe ser desarraigada de nuestro corazón. Así como usted se ve en esta mañana tan hermoso, sentado, escuchando, listo con su Biblia, yo espero que eso mismo usted haga en su casa. Porque si usted ni siquiera coge su Biblia, ni para acomodarla en otro lugar, eso se llama doble moral. Y eso es ser irrespetuoso, hermano. Y eso es aparentar algo que no somos nosotros. Es mejor que a usted le digan: oigan, esa canción, otra vez va a leer la Biblia. Pero que no le estén empujando. ¿Va a leer la Biblia? No, no quiero. Y usted, no, menos. Pero es que no lo hizo hace 5 semanas. No, y esta semana tampoco. Hermanos, punto número 2. Entonces, ¿qué debemos entender de la mesa del Señor? Hermanos, hasta aquí hemos entendido, ¿verdad, hermanos? Sí, hasta aquí hemos entendido. Entonces, ¿qué debemos entender de la mesa del Señor? Lo primero, que es la mesa del Señor y no nuestra. Esas son como conclusiones generales, ¿no? Que es la mesa del Señor y no es la nuestra. Segundo, que debo ir a ella como respetuosamente, hermanos, con temor y con temblor, hermanos. Y el ejemplo más claro, hermanos, que se me ocurre, por ejemplo, es cuando
Cuando tenemos que hacer una exposición en una universidad, por ejemplo, o en un instituto delante de mucha gente, que nos da temor y nos tiembla, ¿cierto? Todo. De esa misma forma, si usted me lo permite, es que deberíamos venir a la cena con temor, hermanos, porque es que nuestra vida va a ser expuesta delante del Señor, no delante de los hombres, no, delante del Señor. Tercero, hermano, tomarla sabiendo quién es el Señor y lo que hizo el Señor en la cruz. Si usted ni siquiera ha entendido lo que el Señor hizo en la cruz, hermano, no se preocupe, pregúntele a nuestro querido hermano Steven y a otros hermanos que saben, si usted no sabe, hermanos. Cuarto, siendo responsable como fiel creyente, hermanos. Debe haber una responsabilidad. Número 5, yendo a ella en santidad y en verdad. ¿Cómo debemos venir a la mesa? Santos. Porque el Señor es que santo, hermanos. Número 6, examinando mi vida siempre, constantemente, hermanos. ¿Qué hay en mis pensamientos? ¿Qué hay? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Cómo vengo yo hoy? Mire, hermanos, si usted es de aquellos hermanos que de pronto, y esto lo digo por supuesto siempre con el mayor respeto, que le gusta comer harto, o sea, que come, y usted de pronto no se llena, pues hermano, antes de que usted venga al culto, si no está en ayuno, por supuesto, coma algo que usted sabe que le puede llenar allí en su casa, para que no venga aquí a la iglesia pensando que una copita, que es la sangre del Señor, en su connotación, por supuesto, y un pedacito de pan a usted le va a satisfacer. No lo haga así, hermano, porque usted está siendo indigno delante de Dios. Aunque yo le aconsejo que mejor no come en la mañana, que se venga más bien en ayuno, si usted lo puede hacer, o preparar. Debemos ayunar, hermano. Dios nos llama a ayunar. También, hermanos, cuando venimos a la mesa del Señor, debemos anhelar participar con los otros hermanos, vigilando, hermanos, que no cualquiera participe de ella. Eso debemos hacerlo, vigilar. Si usted ve, por ejemplo, que un hermano le da un pedacito de pan al niño, bueno, espere que termine el culto, pero después usted lo llama, hermano, y le reprende, porque eso no es lo que la Biblia enseña. Y también, hermanos, teniendo claro que un día participaremos como iglesia con el Señor de la cena. ¿Cuántos esperan ese momento? Muy bien. ¿Y los demás, hermanos? ¿Qué están esperando entonces? La redención. La redención. Y lo último, hermanos, participando de ellas todas las veces en la iglesia, hermanos. Amén. Amén. Miren, hermanos, escúcheme, por favor. Guardemos silencio y escúcheme. Cuando se nos invita a la cena del Señor, nosotros debemos gozarnos, hermanos, y debemos entender que ese día voy a tener comunión con el Señor y con los hermanos, a un mayor grado, hermanos, porque es que es la cena del Señor. Muy bien, hermanos, como conclusiones finales, hermanos, debemos venir a la mesa del Señor con temor y temblor, hermanos, sencillamente así. Entiendan, o entendamos mejor, que no es cualquier cena. Lo segundo, hermanos, tomemos la cena del Señor con conocimiento claro, hermanos. Y creo que ya después de 7 semanas, ya por lo menos tenemos un conocimiento más claro, ¿cierto, hermanos? O sea, imposible que no, hermanos. Posible que usted me diga, no, yo no entiendo ni siquiera qué es la sangre del Señor. Y lo último, hermano, como conclusión, la cena del Señor es una ordenanza seria, santa y con gran significado espiritual. Es por esto que cada vez que usted venga a la cena del Señor, examínese. Amén, hermanos, examinémonos. Y como aplicaciones finales, hermanos, como creyentes,
debemos estar preparados siempre para participar de la cena del Señor. Amén, hermanos. Siempre tiene que haber una preparación. Es como, por ejemplo, cuando usted sabe que va al médico y a usted le dicen, venga, tómese los exámenes sin haber, en ayunas. Usted no va a comer nada. Que sabe que usted llega allá y le preguntan, ¿y usted ayunó? No, hoy me comí una empanada o 3 empanadas. Ah, no, vaya a su casa. Así no es. Entonces, hermano, con ese entendimiento que usted tiene de eso, pues de la misma manera vengamos, hermano, y examinémonos y entendamos lo que significa la cena. Y lo último, hermanos, por favor, todos, vigilemos la cena del Señor, hermanos. No permitamos que se tome de la manera más despreciable. Por ejemplo, yo debo estar vigilando a Franci, que es mi esposa, en toda la semana. Y si yo veo que mi esposa está andando en cosas que no debe hacer, yo tengo que decirle, examínese, porque usted va a tomar la cena. Pero si no lo hacemos, hermano, y yo veo que mi esposo o mi esposa anda todo enchavetado haciendo cualquier cosa, y simplemente llega el día de domingo y no digo nada, entonces, hermano, nosotros mismos estamos no solamente permitiendo el pecado, sino que estamos, hermano, avalando el pecado. Amén. Yo le invito para que se ponga de pie esta mañana y vamos a orar y vamos a agradecer al Señor. Entonces vamos a orar y terminamos nuestra primera enseñanza. Hermanos, cerremos los ojitos o inclinen su rostro y agradezcamos al Señor. Amado Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por esta escuela dominical, Señor, la cual tú nos has permitido tener. Oh, mi amado y buen Señor, qué alegría, Señor, es venir y participar de la cena tuya. Gracias por abrir el entendimiento, Señor, y por permitir, Padre Celestial, que hayamos venido en esta mañana y hayamos escuchado tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos. Señor, danos a cada uno de nosotros la gracia, a los hermanos que nos están escuchando y viendo, la gracia para que entendamos la manera santa y sana de tomar la cena. Oh, mi Rey, cuán bueno eres tú, cuán sabio eres tú. Hoy clamamos, Señor, para que la iglesia tenga un entendimiento en el nombre de Jesús.